Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a este video. En esta ocasión estaremos viendo el tema de formato condicional con fórmula. Si bien para esto se asume un poco que ya se conoce cómo funciona el formato condicional y varias de sus reglas que se pueden aplicar a las diferentes celdas. Sin embargo, este formato condicional con fórmula amplía las posibilidades de aplicación de los formatos porque nos permite ser más dinámicos a través del uso de una fórmula. ¿Ok? Entonces veremos de qué se trata esto. Sin más, vámonos a lo que nos interesa. Como pueden ver, aquí tengo un ejercicio resuelto. Este ejercicio resuelto puedes apreciar que tenemos sombreado de otro color verde, ¿verdad? Lo que es la columna del mes de abril. Y eh, horizontalmente tenemos la fila del año 2011 también sombreada en color amarillo. Los datos que tenemos aquí son datos ficticios, pero supongamos que son las temperaturas promedio de los últimos 15 años de Ciudad Gótica, pero podríamos llevarlo a cualquier dato real, por ejemplo, que fuera de tu ciudad, el promedio de las temperaturas por mes y por año durante los últimos 15 años. Entonces, todo estas son temperaturas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, podríamos haber puesto por ahí que son grados centígrados. Y aquí abajito tenemos un pequeño sistema de consulta en el que lo dinámico de aquí es que si yo escribo que quiero consultar el mes de enero, pongo N, automáticamente se sombreó, ¿sí? El mes de enero. Y si pongo que el año que quiero en cuestión es el 2021, por ejemplo, ay, me equivoqué, 2021, ahí tenemos pues nuestra consulta y se mueven, o sea, no estoy haciendo cálculos con los valores, estoy haciendo nada más aplicación de formato de acuerdo a la consulta que estoy efectuando en este lado. Muy bien, ¿cómo se hace esto? Vamos a ello. Aquí este es el resultado que queremos lograr. Y aquí tenemos el ejercicio, el mismo ejemplo vacío, ¿verdad? Entonces, realmente el formato condicional con fórmula es sencillo, pero sí tiene un truquito que hay que saber para entenderlo un poquito mejor, ¿no? De hecho, ahorita lo que vamos a hacer es aplicar el primer formato que va a ser que queremos que los meses se sombren de acuerdo a lo que marquemos aquí abajito, ¿ok? Entonces, que queremos que lo que aquí pongamos en mes, ¿ok? Se nos remarque, ¿sí? Bueno, en este caso febrero, se nos remarque y se nos sombre, ¿ok? Bien, eh, ¿cómo hacemos esto? Paso número 1. Tenemos que seleccionar los datos, todo el conjunto de datos, punto 1, ¿eh? Todo el conjunto de datos que queremos sean involucrados en esa selección. Como pudieron ver aquí, está marcado desde el encabezado de enero hasta el último día, bueno, hasta el último valor, y también pues desde el año hasta el último valor hacia la derecha, ¿no? ¿Ok? Entonces queremos básicamente todos estos datos. Entonces tenemos que seleccionar primero todos los datos y de ahí nos vamos a ir a la pestaña Inicio. Y en Inicio tenemos el grupo Estilos y el botón de formato condicional. Como pueden ver, aquí tenemos varios formatos preestablecidos, ¿ok? Que podemos configurar, pero en este caso el que requiere la fórmula no está así tan a la mano, así que tenemos que crear una nueva regla y dentro de este cuadro de diálogo vamos a definir, aquí tenemos varias reglas que podemos aplicar y de las cuales ya existen accesos directos más fáciles de configurar, pero también se pueden hacer desde aquí. Pero lo que nos compete hoy es utilice una fórmula que determine utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicarles el formato. Y abajito tenemos, pues ahora sí, la configuración. Y lo único que tenemos para configurar es este renglón que tenemos aquí en medio, que dice dar formato a los valores donde la fórmula sea verdadera. ¿Qué nos dice esto? Que lo que nos está pidiendo que pongamos en este cuadro de texto sea una fórmula o expresión lógica. Una fórmula o expresión lógica. Esto es, que nos arroje como resultado el valor de verdadero o el valor de falso. ¿Para qué? Para que aquellos que sean resultados verdaderos les aplique el formato que estamos queriendo configurar. Entonces, primer paso es este, ¿no? Tenemos seleccionado nuestra tabla
Y aquí es donde viene el truquito, ¿sí? Tenemos que hacer valer esta fórmula utilizando, digamos, los valores más de los, no quiero decir de los encabezados, pero los valores de los primeros valores que están en nuestra selección. En este caso, quiero desde A3, ¿ok? Quiero desde A3, porque es este valor que está aquí, ¿ok? A3. Entonces voy a poner A3, perdón, tengo que empezar con el signo de igual de preferencia, porque es como si fuera yo a escribir una fórmula, el signo de igual. Ahora vamos a hacer una expresión lógica. Que el valor de A3, ¿sí? En este caso sea igual a lo que dice, voy a utilizar este acceso para poder seleccionar, a lo que dice esta celda, ¿ok? Vamos a ver qué está pasando. Como pueden ver, dice A3 es igual a pesos B, pesos 22. O sea que está bloqueando toda la celda B22. Esto está bien de ese lado porque queremos que siempre todos los valores que vaya a rectificar o vaya a revisar los compare con esa celda B22, que es donde está nuestro mes. ¿Ok? Ay, lo puse, cada vez que doy clic le aumento, pero no. Vamos a borrarle. Ahí está. B22, ¿ok? Pero todavía nos falta arreglar algo por aquí, ¿sí? Si yo lo dejo así, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerle que el relleno sea un color verde, ¿ok? Y le pusimos el A3. A3 es esta donde dice la palabra año. Evidentemente año es igual a lo que dice febrero, pues no, entonces ese valor no se va a sombrear. Pero va a pasar por toda la rejilla, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede. Le vamos a dar aceptar. ¿Y qué pasó? Bueno, que lo que está haciendo es marcar efectivamente el mes de febrero. Si yo pongo el mes de marzo, se pasa a marzo. Si yo pongo en junio, se va a pasar a junio. ¿Ok? Lo voy a regresar a febrero, porque ahí está el ejemplo. ¿Ok? Nos funciona de alguna manera, si eso es lo que buscamos, ¿verdad? Pero yo quería que toda la columna. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a editar, ¿sí? Bueno, no necesito volver a seleccionarlo como para encontrar el formato, lo voy a hacer sin volverlo a seleccionar, aunque si lo vuelvo a seleccionar, pues llego más rápido. Me voy a formato condicional y me voy a ir aquí a donde dice administrar reglas. Y en administrar reglas ya se ve definida, perdón, la regla que tenemos recién elaborada, ¿no? ¿Ok? Y nos aparece porque por ahí tenemos una selección actual. Aquí está, el 33, digamos, o sea, como la aplicación del formato está aplicado a toda la tabla, pues lo encuentra, ¿no? Les voy a poner un ejemplito aquí rapidísimo aprovechando esto. Es que si yo no estoy dentro de estos valores y que estoy seleccionando otra celda, por ejemplo, aquí abajo, cuando me voy a formato condicional, administrar reglas, no me aparece nada. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy posicionada en una celda que tenga algún formato. Pero si quiero acceder a los formatos, bueno, pues aquí está, mostrar reglas de formato para lo que está en esta hoja, ¿ok? Pues sí, en esta hoja, sí, en esta hoja. Y en esta hoja está este formato. Vamos a editarlo. Lo que tenemos que jugar aquí, chicos, es con el valor que va a consultar. Oye, ¿por qué? Me van a preguntar, ¿por qué si está A3, por qué se fue a poner hasta C3? Bueno, es que A3 básicamente, no A3, el valor del inicio de la tablita que seleccionamos, de nuestro rango de datos que seleccionamos, el primer valor lo va a usar como referencia y va a empezar, ahora sí que la funcionalidad del formato es que va a empezar a buscar en todas las celdas de ese rango seleccionado que coincidan con lo indicado ahí, ¿ok? Entonces, por eso es que hace un recorrido realmente y se utiliza como referencia ese primer valor. En este caso está bien porque sí nos marcó febrero, pero ahora lo importante aquí, chicos, es ubicar qué cosa queremos ponerle candadito o no. Es decir, necesitamos quizás tener bloqueada o la fila o la columna, ¿ok? Acuérdense que las filas están marcadas por números y las columnas por letras. Yo quiero que, fíjense, nosotros queremos que se sombreen las columnas, o sea, que sí se pueda mover entre las columnas para que, pero no necesariamente en las filas. Entonces, lo que quiero bloquear es que siempre esté buscando el valor en la fila, por eso la fila la voy a bloquear
Le voy a decir antes del 3 le voy a poner el signo de pesos y con eso estoy bloqueando a la fila. Es decir, la fila 3 va a quedar bloqueada. Esto es, a ver si no me estoy equivocando, dejar visible, ajá, sí. La fila 3 no quiero que se mueva de lugar, es decir, que solo se haga la búsqueda, digamos, o la coincidencia, la consulta de la coincidencia con B22 en esa fila y que vaya recorriendo solo las columnas. Fíjense que la columna, en este caso que empezó por la columna A, no está fijada, es decir, no tiene el signo de pesos, quiere decir que quedó como referencia relativa, lo que significa que va a poder ir caminando a la columna B, a la columna C, a la columna D. Y ahora veamos con este pequeño cambio, el anterior era A3 como referencia relativa, entonces pues encontraba el valor exacto, ¿no? Entonces, pero ahora queremos que sombre no solo el valor de febrero, sino que todos los números que están en la columna de febrero. Y ese es el chiste y aquí la magia que tiene la fórmula. Al final de cuentas es un formato condicional porque estamos haciendo una comparativa de que si ese valor de la celda es igual a lo que dice aquí que es febrero, ¿no? Entonces vamos a darle a aceptar, ya le pusimos el signo de pesos antes del 3, o sea que bloqueamos la fila, pero no la columna. Veamos qué sucede y wow, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un resultado increíble, ¿verdad? Que es toda la columna en verde, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? Que pues tomó efecto, ¿sí? Y si yo le pongo que quiero abril, pues ahí está abril. Si le quiero que sea diciembre, ok, pues ahí está diciembre. Si quiero que sea enero. Y bueno, así sucesivamente me puedo ir por todo navegando, ¿no? Entonces, cuando, no sé, a lo mejor estás en una reunión y tu jefe te pide que resaltes ciertos valores o para que no se pierda de vista en lo que se está comentando en ese momento, puedes hacer esas marcaciones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos toda la fila. Oye, pero si aquí dice enero, ¿cómo es que seleccionó todo eso? Bueno, pues esa es la magia de la fórmula en un formato condicional con fórmula. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Aquí mismo, ahora queremos que también nos sombre el año y sabemos que los renglones, pues obviamente todo esto es del 2019, todo esto es el 2010, todo esto es 2012 y así sucesivamente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar toda nuestra tablita. Vamos, por eso es importante seleccionarla toda, porque si yo nada más hubiera seleccionado esta parte de aquí, me quedaría igual que el anterior, que solo me sombrearía el nombre del mes sin tocar los valores. Pero como sí quiero que toque los valores, por eso los valores los tengo que meter en la selección. Ojo aquí, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a otra vez a seleccionar toda nuestra tablita y vamos a darle formato condicional y vamos a crear una nueva regla. Ya tenemos una, vamos a crear otra. Otra del tipo, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, ¿ok? Vamos otra vez a formato con fórmula, ¿ok? Vamos a dar formato a qué valores, a los valores de las filas, ¿verdad? Donde la fórmula sea verdadera, es decir, vamos a poner el signo de igual y en este caso, perdón, vamos a ponerle que igual que A3 sea igual ahora, pero ¿a qué? A este año. Fíjense cómo los del lado derecho, no es siempre una regla, pero los del lado derecho ahorita de momento es nuestro sistema de búsqueda. Y nuestro sistema de búsqueda, que es el que está aquí abajito, pues ahí es fijo. Oye, quiero buscar estos valores, sombréamelos en la tabla de datos. La tabla de datos viene siendo pues el rango que tenemos seleccionado aquí arribita, todo esto. Pero aquí nos va a pasar algo. Lo que queremos es ahora que se mueva, ojo aquí, ojo aquí. Ojo aquí. Listen. Sí, hey, listen. Escuchen, Queremos que se... Ay, no quise seleccionar nada. Todavía no. Vamos a ponerlo 3. Queremos que esta respuesta o este formato se sombree en renglones horizontales, ¿verdad? Y que pueda irse viajando, obviamente, en las filas. O sea, las filas son los números. Entonces queremos que quede libre de moverse. Ojo, quede libre de moverse en las filas, por lo tanto la fila no la voy a bloquear, pero quiero que la columna siempre sea en la columna A, así que la columna A la voy a fijar, o sea, que la columna A no se me mueva, ¿ok? Entonces vamos a aplicar un formato condicional, en esta ocasión le vamos a poner que sea un fondo amarillo, muy bien, entonces, y que sea igual a lo que dice el año, ¿verdad? Aquí sí va a buscar el año.
¿sí? Va a buscar el año, ¿ok? Y donde lo encuentre solo en la columna A, pero se puede mover desde A3, A4, A5, A6, A7, así sucesivamente, hasta que encuentre los valores, no solo uno, sino todos los valores coincidentes. Si hubiera años repetidos, entonces a lo mejor y todos los marca, ¿ok? Entonces vámonos y le vamos a dar aceptar. Vuelvo a repetir que bloqueamos la columna, es decir, la dejamos fija, y la fila la dejamos libre, la dejamos relativa. ¿Y qué pasó? Entonces el año 2009, ahí está. Y si yo le pongo que quiero el 2022, ahí está. Y si quiero el 2017, ahí está. ¿Ok? Oye, ¿y cómo le hago? Pero es que yo quiero darle prioridad a que lo que quede aquí, obviamente se encimó, y obviamente hay un cruce. Pero puede ser que lo necesites así o que quieras que primero resalte primero lo verde y lo otro quede por detrás, por decirlo así, ¿no? Aquí el verde quedó por detrás del amarillo, pero si quisieras que esto fuera invertido, bueno, pues te vas al formato de condicional, le das a administrar reglas y simplemente les cambias el orden. Es decir, el que está más arriba es el que va a quedar pues encima de. Y entonces lo bajamos y le damos a aplicar y voilà, aquí tenemos la otra manera de ver las cosas, ¿no? Así quedaría nuestro primer ejemplo, ¿ok? Entonces vamos rápidamente a ver otro ejemplito donde vamos a hacer unas pequeñas variaciones, pero cabe aclarar que en el formato condicional con fórmula no nada más son puras igualaciones, puedes utilizar cualquier función lógica que te arroje como resultado verdadero o falso. Una función lógica es la función sí, por ejemplo, o la función y, o la función o la función no, ¿sí? Esas son funciones lógicas, ¿ok? Entonces también las puedes llegar a utilizar en el apartado de la fórmula. Vamos con el ejemplo número 2. Aquí está en chiquito porque, bueno, se pretendía que cumplieran todos los estados, o sea, pude haber puesto el ejemplo un poco más corto, pero quería que... No quise discriminar ningún estado de la República Mexicana, así que vamos a utilizar esto. Esto es como que un extracto de una base de datos del INEGI, ¿no? Acervos de capital por entidad federativa, pues del año 2013, ¿no? Un año medio viejito, pero bueno, nos sirve para el ejemplo. Tenemos meses y tenemos aquí unos valores de valor agregado bruto, acervos de capital y unos porcentajes. Bien, entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que si yo pongo aquí, o si alguien pone aquí el estado de Chiapas, se sombre Chiapas, se sombre Chiapas. Entonces, la columna en cuestión es la columna A, ¿no? O sea, es donde queremos localizar a Chiapas, ¿ok? Entonces, pero quiero que me sombree todo. Por lo tanto, los datos que me interesan aquí no son los encabezados, sino básicamente, pues todos los datos, ni siquiera el total, porque no es estado. Pero de todos estos datos me interesa que estén sombreados. Ahora vámonos al formato condicional, otra vez en pestaña inicio, formato condicional. Vamos a crear una regla de formato condicional con fórmula, utilizando una fórmula, a ver si ahí logran ver. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. ¿Qué queremos? Entonces queremos que busque, vamos a tomar como referencia A6, ¿verdad? Igual A6, que sea igual a lo que dice en Chiapas, lo tomo así para que de una vez le ponga el signo de pesos, en H7. Y el H7 obviamente con referencia absoluta. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a analizar con este A6? Necesitamos que busque el estado, ¿no? O sea, que vaya revisando la coincidencia, ¿verdad? La comparativa, ¿sí? Por la columna A, la B, la C y la D, pues no me interesan, pero lo va a sombrear porque está seleccionado. Entonces la columna A no la quiero mover, o sea, no quiero que se mueva de ahí, o que si mueven las flechitas va a pensar que está seleccionando otra cosa, por eso hago esas cosas medio raras. Vamos a poner el signo de pesos así manualmente. Entonces, estoy fijando la columna para que nada más se centre en hacer la búsqueda renglón por renglón de toda esta selección, solo por la columna. Y en las filas, como si quiero que baje de la 6 a la 7, de la 7 a la 8, 9, 10, etcétera, etcétera, no puedo bloquear la 6 porque si no, no lo va a realizar. Entonces, la fila se queda en relativo y la columna es la que se fija. Y vamos a darle un formato. ¿Qué les gusta? A ver, hemos usado un azulito, vamos a usar un azul. Órale, que lo sombree en azul y vamos a ver qué sucede. Ahí está.
Si yo pongo Chiapas, ahí está. Si yo pongo, ojo aquí que los acentos es importantes, México, ahí está, ¿ok? Entonces tenemos un formato condicional con fórmula que de una manera tradicional con cualquiera de los otros formatos no podríamos alcanzar, ¿ok? U obtener. Ahora tenemos aquí una segunda instrucción que dice que apliquemos un formato a las filas, también a las filas, ¿ok? Que tengan un porcentaje mayor o igual a 3.5%. Es decir, está viendo dónde está el asunto que tenemos que revisar. El asunto que tenemos que revisar es en porcentaje, o sea, en esta columna. Que en aquellos porcentajes que sean mayores o iguales a 3.5, que los marque, ¿ok? Que le marquemos un formato que distinga. ¿Cómo hacemos esto? Pues formato condicional con fórmula, chicos. Quiero que todo el renglón se sombree. Por ejemplo, este está mayor a 3.5. Este Chiapas tendría que estar sombreado, pero Colima no, porque no llega a 3.5, ni Coahuila, pero tenemos varios de 4 o de 5. Esos sí deberían estar sombreados. Vamos a hacerlo. ¿Cómo sería entonces, chicos? A ver, inicio, formato condicional, pero antes que nada, ¿qué cosa? Los datos, ¿verdad? Aunque nuestro punto de interés ahorita es la columna del porcentaje, queremos que se nos subraye o se nos marque todos los renglones. Entonces, ¿por qué? Para que sea más fácil de ver. ¿Ok? Voy a seleccionar toda mi tabla y mi formato condicional, ¿cómo iría? Vamos a hacer una nueva regla de formato condicional. ¿Ok? Quiero ponerlo aquí para que no se pierda el título, el ejercicio. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué cosa vamos a necesitar comparar con qué? Ojo aquí. Vamos a necesitar comparar el valor del porcentaje de cada uno de estos datos, que si este porcentaje, ojo, que si este porcentaje es mayor o igual que 3.5. Este valor pues no nos lo dan en otra referencia ni nada, entonces lo vamos a escribir manualmente. Queremos entonces que el valor de qué? De la columna D6, ya me la cambiaron porque ahora no es A, ¿verdad? Porque ahora no quiero que sea D6. Igual a D6, ¿qué cosa? Que sea, que el valor vamos a pensar, piénsenlo como si lo plantearan con el primer renglón o la primer fila. Y de ahí, pues, el formato condicional se encarga de lo demás, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en la primera fila, que este D6, si es como decir que si este D6, es decir, es como si fuera un sí. Si D6 es mayor o igual a 3.5, ponle colores, ¿no? ¿Sí? Y si no, pues no le pongas nada, ¿sí? Básicamente eso con una función sí no le puedes cambiar el color a una celda, pero a través del formato condicional con fórmula sí. ¿Ok? Entonces D6 que sea mayor o igual que 3.5. Fíjense cómo aquí ya cambiamos un poquito el paradigma de solo seleccionar celdas con valores. Le dimos un parámetro diferente al igual, le dijimos que sea mayor o igual a 3.5. ¿Y qué cosa? Ya no la primer columna, sino pues la columna que necesitamos revisar, la D. Hace rato era pues buscar el estado, entonces el estado está en la columna A, entonces era nuestro factor de búsqueda, entonces era lo que tenía que estar en la fórmula, pero ahora quien tiene que estar en la fórmula es la columna D porque es nuestro factor de búsqueda. Entonces, vamos a ver ahora qué tenemos que bloquear y qué tenemos que dejar libre, digamos. Queremos todo el renglón, entonces como va a ir bajando a comparar este porcentaje, luego el de abajo, el de abajo, el de abajo, el de abajo, entonces los renglones o las filas no las debemos de bloquear, pero que no queremos que ande buscando por otras columnas, así que, o ande comparando, sí, por otras columnas, así que a la columna sí la vamos a bloquear. Y le vamos a poner un formato, vamos a poner así amarillito cremosito, ¿ok? Para que lo marque, ¿sí? Digo, el formato puede ser negrita, tipo de letra, etcétera, cualquier otra cosa, pero ahorita con los colores es mejor. Ahí está. Oye, pero se sombreó, se desapareció nuestra bandita azul del Estado de México. ¿Qué se perdió el formato? No, no se perdió. Acuérdense que como la que se queda más reciente pisotea a la anterior, por así decirlo, entonces por eso las amarillitas coincidieron, ¿sí? Y en México, fíjense, en México coincidió porque está el valor mayor a 3.5 y pues pintó encima, ¿no? Digamos por encima. Pero ahí podemos ver que todos los valores que están automáticamente sombreados por ese valor, ¿sí? Y ese valor pues lo podríamos haber puesto una celdita y hacer referencia a esa celda también, ¿sale?
Pero pues en este caso, como no era exactamente un valor de celda igual, sino mayor o igual a. Entonces, aquí tenemos el resultado. Ahora, si quieren hacer que se vea la azul, fíjense cómo aquí no estoy seleccionando, no estoy picando ningún área donde está aplicado el formato. Entonces, nos vamos a ir aquí donde dice mostrar reglas de formato para esta hoja, y ahí aparecen nuestras dos. Vean cómo el formato, el amarillito está por encima del azul, pero si lo que quieren es que esté al revés, porque el azul es solo un estado y, y pues nada más es una línea, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí lo reacomodamos y a como lo necesitemos, dependiendo de lo que estemos exponiendo o analizando, vamos a necesitar ordenarlo de una u otra manera. Y bien, chicos, pues a grandes rasgos, esto es el formato condicional, no hay más. Está dentro del formato condicional, voy a decir como si fuera una nueva regla, está en este cuadro de diálogo, es la última, utiliza una fórmula que termine las celdas a aplicar, el formato, y aquí hay que pensarle en cómo vas a igualar los valores o hacer la función de tal manera que su resultado debe ser algo verdadero o falso. Mientras sea verdadero, entonces aplicará el formato establecido aquí, y mientras sea falso, pues no lo va a aplicar. ¿Sí? Y bueno, pues hasta aquí este ejemplo. Bueno, pueden descargar el archivo de aquí abajito de la descripción. Acuérdense que pueden trabajar con él y, y lo más conveniente es que lo trabajen, ¿verdad? Muy bien, entonces espero, sin más, espero que les haya gustado el video, espero que haya quedado muy claro y sin más por ahora, nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 bye, bye.